¿Has escuchado alguna vez decir que el rey David es hijo de adulterio? ¿Has escuchado decir que David no es hijo de Isaí? ¿Has escuchado decir alguna vez esto? De que David estaba pastoreando ovejas porque su padre no lo amaba, porque su padre de crianza, que según ellos dicen que es Isaí, lo desechaba, porque no era hijo biológico de él. ¿Has escuchado esto decir? ¿Que lo mandaba a cuidar ovejas? Un momento, por favor. Yo desmonto toda esta falacia, toda esta gran mentira de que se dice del Santo de Israel. De David. ¿Qué es lo que pasa con el rey David? ¿Qué es lo que pasa con el rey David? Que al rey David lo ven como el pastor adúltero, por el caso de Betsabé. De eso se arrepintió él. Cuando el profeta Natán va donde él, y han leído el relato, lo que le dice de la oveja del uno y del rebaño del otro. Y saben todo lo que hizo David para poder ocultar el pecado, no pudo. Y sabemos también que David sabía una cosa, que él era el rey de Israel. Y sobre la ley de Israel solo estaba el rey, pero sabía otra cosa más, que sobre la ley de Yahvé Dios solo estaba Yahvé Dios. Eso sí lo reconocía el rey David, y por eso él no mata al profeta Natán. Por eso no lo mata, porque David entendía las leyes divinas de Yahvé Dios de los ejércitos. El rey David es un rey conforme al corazón de Yahvé Dios, no es conforme al corazón del hombre. Y muchos discuten que el rey David no era el hijo séptimo de Isaí. No pasa nada si era el octavo. Además, el octavo simboliza un día de resucitar, de vivos y no de muertos, porque fue cuando nuestro Señor Jesucristo resucita. El octavo día, no el séptimo. Séptimo dejémoselo al resto, a los no gentiles, que se creen no gentiles. Nosotros somos gentiles arrepentidos y somos del linaje de David, guste o no, por medio de Ruth. Hay que leerse el libro de Ruth. En el libro de Ruth, ahí consta de que David, ¿de dónde viene su descendencia? Que el padre, Booz, el padre de Obed, Obed, el padre de Isaí, Isaí, el padre de David. Y por eso yo, tal vez os deje unos versículos ahí, para que entiendan de una vez por todas lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Sabes? Mira, aquí tengo esta Biblia hermosísima, Sagrada Biblia, que estos hombres se pegaron a los, mira cómo dice ahí, Bover y Cantera. Estos hombres eran hebraístas, o sea que hablaban el hebreo, y no solo el hebreo. Además, estos hombres de hablar el hebreo eran temerosos de Dios, más que hoy unos pseudopastores evangélicos que se han inventado unas Biblias revistas. Y eso hay que tenerle mucho cuidado. ¿Y por qué ellos dicen de que el rey David era hijo de adulterio? Es por el caso de ellos mismos, que ellos sí, que muchos han caído en adulterio. Muchos de ellos sí han caído en adulterio. Ellos han caído en adulterio y hasta los que han enviudado derecho a casarse tienen, pero ya no pueden predicar la palabra del Señor porque la Biblia lo dice. Marido de una sola mujer. Claro, así lo dice. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios hoy en día? Que son gente pervertida. Son gente pervertida que le gusta aprender y saber cosas que no corresponden. Dicen, dicen así, el que esté libre que lance la primera piedra. Mira, yo te explico una cosa.
a aquella mujer que la llevaban de arrastra, que la iban a lapidar a piedra, ¿qué le dijeron? Vete y no peques más. La misma palabra del Señor dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y hay que leerse Efesios capítulo 2. Hay que leerse muchos versículos de la Biblia. Hebreos capítulo 10 dice que aquel que ha aceptado a Jesucristo y mira hacia atrás y peca deliberadamente, toma por inmunda la sangre de Cristo y ya no hay más remisión de pecados. Eso es lo que la Biblia dice, no lo digo yo. Y se aferran a estas cosas porque han caído en adulterio, han caído en pasiones vergonzosas y el mismo Yahvé Dios los ha entregado a estas pasiones porque no sirven más para otra cosa más que para estar favoreciendo con indultos a feligreses de su iglesia basados a sus diezmos y ofrendas, y eso no es así. Dicen ellos que David no era hijo de Isaí, y cuando he hablado con algún pastor me lo quiere debatir diciéndome, es que David era con otra mujer. Vamos a ver una cosa, Señor. Los judíos, por cultura, tenían 4 mujeres. Si no, preguntémoslo a nuestro padre Abraham. Que nuestro padre Abraham sabemos que su esposa legítima era Sara. Luego estuvo Agar y Setura y la otra. Pero nosotros no tenemos que meternos allí, porque incluso los musulmanes practican tener 4 mujeres. Y dicen ellos que cuando mueren o depende de la muerte de ellos, allá en el paraíso les espera 70 vírgenes. Esas son herejías, son tonterías. Pero digo una cosa. Incluso le preguntaron a Jesús que si había un hombre que se había casado con una y con una y con una y se habían muerto todos y con qué marido aparecería allá en el cielo. Y Jesús les dijo, en el reino de los cielos nadie se da. Que todos somos ángeles. Así le dijo, como ángeles en el cielo. Sin motivo de pecar, sin razón de ser para el pecado. Entonces, ¿qué es lo que quieren predicar estos pseudo pastores de hoy en día? Quieren predicar el evangelio de la mujer de 5 maridos y el hombre de 4 mujeres. Pues no. Eso se terminó. Porque el que sabe vivir en santidad, Dios lo guarda. No entra en deleites del pecado de este mundo. ¿Lucha con su carne? Sí. El apóstol Pablo dijo que él tenía el don de continencia. No luchaba con la carne. De esta manera, por amor a las mujeres. No. Estos se creen salomónicos, sabios, pero con Salomón. Pero Salomón también lo pagó caro, porque él mismo lo dijo. El rey David, sabemos que a él no se le permite levantar el templo a Yahvé Dios, aunque acumuló oro, plata, maderas, piedra y de todo, que se le heredó a su hijo Salomón. Sabemos todo. Estas partes, cuando Adonías, el hijo de David, se lanza como rey de Israel. Pero llega Betsabé con el profeta Natán. Y le dice a David, ¿recuerdas, mi señor, que tú ya has prometido esto a Salomón? Pues David lo recuerda y lo consagra como rey. Cuando era un joven. Por eso la palabra del Señor dice, instruye al hijo en sus caminos, y aun cuando fuese viejo no se apartará de ellos. Salomón fue instruido en los caminos del Señor, porque él mismo lo dice. No así Absalón, no así Amnón, no así Adonías. Que David solo pasaba en guerra, un hombre de combate. Pero David era un hombre conforme al corazón de Yahvé, porque eso dijo él, qué alegría cuando me dijeron, a la casa del Señor iremos. Mire, David era tan manso, si entendemos este salmo, qué alegría hizo él cuando me dijeron. O sea que él aceptaba que lo invitaran a la casa del Señor. No es que él decía, ahora lo llevo yo, ahora yo mando. Porque David no solamente era el rey de Israel, también era sacerdote, también era profeta, también era rey. El ungido de Yahvé Dios, conforme a su corazón, no como Saúl. ¿Y por qué predican estos? ¿Saben una cosa? Aquella mujer que Jesús le dijo,
5 maridos has tenido, más el que ahora está, no lo tienes. Esa mujer ya no le quedó tiempo para seguir pecando, sino que se puso a evangelizar todo Israel, todo Samaria y todo Jerusalén. Leamos la Biblia, por favor. Porque ella le pregunta y le dice a Jesús, me hace que tú eres profeta. Y Jesús le dijo, me hace que eres el Mesías. Y Jesús le contesta, con él estás hablando. ¿Y por qué se meten tanto en el caso de David? De adulterio, que dijo, no era hijo de Isaí, que porque lo tenía cuidando las ovejas allá detrás de la majada. Un momento, el que no tiene una idea qué es un pastor de ovejas, no sabe nada. Yo sí conozco mucho el pastoreo de ovejas, estoy hablando del animalito físico, del ganado. Ay, ay, ay. El pastor de ovejas antes dice acostar las cuenta. El pastor de ovejas antes dice acostar, sella todos los vallados, porque el lobo también llega de noche, no solo de día, es nocturno también. El pastor sabe arreglar el aprisco, el pastor sabe guiar sus ovejas por los apriscos, por los barrancos. El pastor conoce una hierba que es venenosa para la oveja y sabe cómo curarla. El pastor sabe cuando una oveja cae a patas arriba, si no se puede levantar, él sabe cómo levantarla. El pastor sabe cuando una oveja le gusta saltar el camino, le rompe una pierna y la venda y ya renquita, ya no lo puede hacer. Para que lo sepan, que hay ovejas también. El pastor lleva cabros en el rebaño y no los echa. El que conoce un rebaño lo conoce todo. El pastor de ovejas no solo está interesado en la leche, no solo está interesado en la lana, sino que él lo toma eso por patrimonio, por honor propio, desvelarse, levantarse, pasar lluvia, pasar agua, hacer transhumancias con el ganado menor, con ovejas. No tienen una idea los pastores o si llamados apóstoles que predican hoy en día, no tienen ni una. Mira, no tienen la mínima idea qué es eso. No la tienen. No la tienen. Solo están interesados en la leche, solo están interesados en la lana y en su carne, pero no están interesados en llevarlas a un rebaño, a un pastoreo, a un prado. El rey David sabía a la hora que iba a atacar el lobo y lo esperaba. Sabía a la hora que lo atacaba la fiera, dice que le abría las quijadas al león y lo dejaba ahí con las tapas abiertas. Eso sabía el rey David, sabía con quién dejaba el rebaño por ratos, para que lo sepan. Ningún padre de familia está escrito que aún siendo malo, le da una piedra por pan a un hijo. Ni un padre malo le da a un hijo una serpiente por pez. Isaí no era ningún tonto. Isaí sí mandaba a su hijo menor a cuidar el rebaño porque sabía quién era David. David no solo tocaba el arpa, no solo era un ungido ya de Dios, ya estaba. David sabía cómo esperar a la fiera, sabía cómo esperar, sabía cómo pastar las ovejas de su padre Isaí. Léase en 1 Samuel capítulo 16 versículo 1, léase 1 Samuel capítulo 16 versículo 11, léase el Salmo 19, el 20, léase Hechos capítulo 2, 30, leamos Hechos capítulo 6 y vamos a encontrar del 13 al 22 todo lo que dice en 2 Samuel capítulo 7 versículo 12. Nosotros podemos encontrarlo, todas estas cosas en Lucas capítulo 1, Mateo capítulo 3, en todo esto. ¿De quién era hijo? David. No irá a blasfemar. Eso yo recuerdo un pastor que empezó a predicar eso y todos los hermanos contentos. Si David pecaba, ahora sí. Es el turno de ellos, ¿no?
y aún siguen predicando esta doctrina y la siguen viviendo. No, David dice que él mientras no confesó su pecado no prosperaba. David, hasta que confesó su pecado, fue liberado, fue libre. Ningún padre va a ser tonto para mandar otro tonto a cuidar un rebaño, para que terminara en la desgracia, en la lipidia. Recuerde una cosa, usted también interprete estas cosas, que los hermanos de David estaban esperando el ataque de los filisteos de Goliat, pero aún no se llegaba el ataque. Estaban temblando y llenos de vergüenza porque le dijeron a David: ¿qué vienes a hacer aquí? ¿Qué vienes aquí a avergonzarnos? ¿Qué vienes a hacer tú? Como que ellos sabían un poco el tema. ¿Quién era David también? Que los iba a dejar en ridículo. Ellos creo que más bien estaban apostando por quién se iba a casar con la hija de Saúl. Porque esa era la propuesta, que el que venciera a los filisteos a Goliat se casaba. Propuesta. Mas sin embargo, el rey David dijo: ¿quién es este incircunciso que está desafiando a los escuadrones de Yahvé Dios? ¿Quién es este? Y se lanzaron unas cuantas palabras, porque Goliat le dijo: tú vienes con una ondilla como que si yo fuera un perro, le dijo. ¿No sabes una cosa? Empezó un poco ahí, ¿no? Y el rey David atentamente se fue al Jordán a recoger 5 piedras, los 5 ministerios del apostolado. Fui a recoger el del evangelista. No fui a recoger la del apóstol, porque nosotros los evangelistas decimos la verdad, no nos escondemos, predicamos la verdad. Somos peregrinos en esta tierra y le decimos a las ovejas: cuidado con el lobo, cuidado. David no tenía necesidad de ponerse un sajón para engañar al lobo. Y eso es lo que llevan hoy en día los llamados apóstoles, los llamados profetas, maestros, qué sé yo, llevan el sajón. ¿Sabe qué es el sajón? Eran 2 o 3 pieles de oveja que las ensamblaban en madera y se la ponían así y se cubrían el cuerpo mientras caminaba el pastor. Y entonces el lobo, cuando miraba a esa gran oveja de 2 metros, salía huyendo. Pero cuando el lobo, porque es lobo, usted no ha visto los lobos domesticados, son como perros, pero no son perros, son lobos. Se regresaba y no solo atacaba al rebaño, sino también atacaba porque lo habían engañado. Rey David. Y el rey David dijo: ese soy yo, el que me he comido esa oveja. Sabemos todo lo que hizo el rey David con Urías. Lo mandó a traer, lo invitó a comer. Y luego el rey David no se fue, luego lo volvió a llamar cuando David se enteró que Urías se había quedado ahí, lo emborrachó. Miró que ni borracho. Y miramos todo. Que David hace una carta y la envía en las manos de Urías, del mismo Urías. Cuando Urías ya le había dicho a nuestro rey David: ¿cómo es posible, le dijo, que el sacerdote Abiatar y el general Joab estén cuidándole el arca de la alianza y yo esté aquí comiendo con usted, señor rey? No es posible, por eso yo no he ido donde mi esposa. Quería cubrir el pecado del rey David. Y Urías va, le entrega la carta al general, el general la lee y no le dice nada tampoco, se queda callado, porque respetaban al rey. Y lo pone al frente de la batalla. Y muere Urías y inmediatamente se entera el rey David. Y viene el rey David
y manda traer a Betsabé. ¿Cuánto duró ese tiempo? Y nace un niño, y el niño enferma. Enferma, y el rey David se pone en ayuno. Iban los criados, los maestros sala, los del protocolo del palacio llegaban, o de la casa del rey David, porque no era palacio todavía. Sí era palacio, pero no era el tabernáculo, no era la casa del arca de la alianza. Y se ponen ayuno y le preguntan, mi señor, ¿por qué no quiere comer? Y luego van y le dicen, mi señor, ha muerto el niño. Ni nombre tuvo el niño. Y cuando David se entera que ya ha muerto el niño, deja el ayuno. Y se preguntan, ¿cómo es posible ahora que mi señor esto y esto? Cuando se esté en pecado, pastores evangélicos, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, llamados profetas. Cuando alguien esté en pecado, no hay ayuno que valga. Lo que vale es pedir perdón, reconciliarse con Yahvé Dios por medio de Jesucristo y que el Espíritu Santo lo guíe después. Yo, aquí tengo esta sagrada Biblia. Aquí la tengo. Este es el arma, esta es la espada que llevamos hoy en día. Podemos seguir leyendo mucho del rey David nosotros. Cuando el ángel se acerca, donde María, y le dice todo. Por eso le digo yo, aquí solo le estoy dando 4 o 5 versículos, pero hay más de 12 versículos que lo confirman, que David, hijo de Isaí, podía tener 4 esposas. A los judíos en ese tiempo, hoy algunos ricales solo tienen una, pero los que son libertinos tienen más, igual que los musulmanes, que no entienden esto, lo que es marido de una mujer, santidad, paz, salud, además. Isaí. David. ¿Cómo se pone a creer usted? Le voy a leer un versículo y lo vamos a dejar aquí. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Se lo voy a dar. ¿Por qué motivo? Para que usted no tengan dudas lo que yo le estoy enseñando a usted. Primera de Samuel. Me va a permitir que le voy a leer Primera de Samuel. Primera de Samuel le voy a leer y se va a enterar usted de qué le estoy hablando yo en este momento a ustedes. Primera de Samuel, y lo verá usted. Lo que dice la palabra de Yahvé Dios. Se lo voy a buscar en Primera de Samuel. Es lo más importante que le voy a leer yo. Porque en Primera de Samuel es cuando empieza ya el cambio de vida del pueblo de Israel, porque había sido juzgado por jueces. Y ser juzgado por jueces, va a encontrar usted que los jueces se vendían, se cambiaban. Había una corrupción en ese caso ya. Si somos muy curiosos en leer la palabra del Señor, usted va a encontrar que ya se vendían los jueces y le dan tanta fama a Débora, ¿no?
si era una pobre mujer, porque en ese tiempo abundaban los hombres cobardes. Una iglesia que tenga mujeres de pastoras es porque solo cobardes hay dentro del ministerio, con una mujer que haya de pastora. Eso es lo que yo le quiero decir a usted. Que sí, pasa esto en ese caso es porque ya hay mucha cobardía dentro de estas iglesias. Y por eso es importante que el pueblo de Dios busque quien le abra los ojos, quien les predique la palabra del Señor con audacia, con veracidad, ser auténticos y no venderse por unos cuantos moneditas. Es que eso es lo que es lamentable. Es que eso es lo terrible que alguien pueda encontrar ministerialmente, tener un pastor que le quiera. Mire lo que dice aquí en 1 Samuel capítulo 1, se lo voy a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: y dijo Yahvé a Samuel, y dijo Yahvé a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl, habiendo yo rechazado para que no reines sobre Israel? Llena tu cuerno de óleo, o sea, de aceite, y anda, ve. Voy a enviarte a Jesé o Isaí, a Jesé, al Berlamita, porque he visto entre sus hijos un rey en mi pueblo. He visto, mira, vete donde Isaí, que he visto entre sus hijos, a uno semejante a mi corazón. Solo por darle este versículo nada más. Léase 1 Samuel capítulo 16 versículo 1. Léase 2 Samuel capítulo 16 versículo 11. Léase Salmo capítulo 19 versículo 20. Léase Hechos 2:30. Léase Hechos del 13 al 22. Léase Hechos capítulo 6. Léase 2 Samuel capítulo 7 versículo 12. Y le puedo dar otros versículos más para que se los lea. Que Isaí, hijo de David y no de adulterio. Tenga mucho cuidado con estos apóstoles que quieren tener 4 mujeres y tengan cuidado estos ministerios, que hay mujeres que quieren tener 5 maridos, porque hay. Tenga cuidado. Dice, no señale, hermano. Dice, pero la misma palabra del Señor nos dice que el espiritual puede juzgar al carnal. Hebreos 12:14, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Saludos, que Dios me le bendiga. Hasta pronto y hasta un nuevo vídeo. David, un rey conforme al corazón de Yahvé Dios. Un hombre que derramó sangre, sí, pero se arrepintió. Un hombre que lo señalan todos como el asesino. Pues cuidado, pero mucho cuidado. Estar pensando que David fue un adúltero por siempre. Recuerde una cosa, que él cuando ya tenía 75 años le llevaron una mujer pero para que lo calentara, pero la Biblia dice que no se llegó a ella. Mucho cuidado. David murió en su vejez a los 75 años. David no murió de cáncer. David no murió de ningún tipo de cáncer de los muchos que hay. Y no murió loco tampoco. Y le aclaro una cosa, que David dicen que era el 8º hijo. La Biblia dice que el 7º, pero muchos dicen que es el 8º. No se preocupe. ¿O quién era el 8º hijo de Isaí? No se preocupe. ¿Sabe por qué? Porque el hombre fue hecho en el día 6º. Léase Génesis. Nabucodonosor. 6 más 6 más 6. La estatua. La altura. 18 por 6. O 6 por, ¿cómo es? 3 por 6, 18, el número de la bestia. Todos los gobernantes de la tierra, si no tienen a Yahvé Dios, en primer lugar son bestias.
David era un hombre conforme al corazón de Yahvé. Es que lo deja claro la palabra del Señor. Saludos, que Dios me le bendiga. Hasta un nuevo vídeo. Bendiciones.